Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. En el marco del Día Internacional de las Mujeres es que efectivamente la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Filosofía y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se organizaron precisamente para poder compartir con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy al conversatorio sobre los derechos humanos de las mujeres en la mira, una conversación irreverente e interdisciplinaria en torno a las elecciones 2022. Nos pueden seguir por las diferentes redes sociales de ambas escuelas, de la Escuela de Ciencias Políticas y de Filosofía y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Evidentemente es un tema muy importante, más en la coyuntura electoral y en este momento en el cual lastimosamente cada día vemos más cómo utilizan los derechos de nosotras las mujeres como moneda de cambio electoral. Para hoy lo que vamos a tener es una presentación de 5 panelistas, luego de que cada uno presenta durante 10 minutos lo que tiene preparado para hoy. Vamos a contar con unos 20 minutos para que las personas panelistas compartan, ¿verdad? Entre ellas algunas inquietudes y finalmente otros 20 minutos para que las personas que nos están acompañando puedan hacer comentarios o puedan hacer preguntas. Vamos a contar entonces con Camilo Retana, profesor catedrático de la Escuela de Filosofía y el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, con José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, docente y en la actualidad vicedecano de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Costa Rica. Viviana Guerrero Chacón es profesora de la Escuela de Filosofía, estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También nos va a acompañar Randall Blanco Lizano, él es docente e investigador de la Escuela de Sociología de nuestra casa de estudios y finalmente, pero no menos importante, obviamente, María José Cascante, vicerrectora de vida estudiantil de nuestra querida universidad. Para iniciar, entonces, le doy la palabra a Camilo Retana, que va a desarrollar el tema del sistema sexo-género como matriz de gubernamentalidad. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y a mis compañeros y compañeras panelistas. Dado que contamos con una cantidad de tiempo limitada, preparé un texto para evitar pasarme con el tiempo. Está dividido en 2 partes. 1. En esta breve intervención quisiera intentar desanudar un malentendido atañente no solo a las actuales elecciones, sino también a las pasadas. Me refiero a la falsa separación entre la esfera de la política asociada a lo macroeconómico, el empleo, la generación de riqueza, etcétera, es decir, a la esfera propiamente pública en la cual se toman las decisiones que deciden los derroteros del país, y la esfera de lo sexogenérico, es decir, la esfera supuestamente privada en la cual se dirimen los códigos productores de los géneros, así como los criterios de interacción entre hombres, mujeres y personas no binarias. Según una vieja distinción que llega casi intacta hasta la filosofía moderna, el mundo de lo público y el de lo privado no solo están organizados por una serie de reglas y dinámicas distintas y hasta antagónicas, sino que también se trata de 2 ámbitos irreconciliables. De un lado el oikos, con sus trajines y pequeñas menudencias domésticas, del otro lado la polis, con su hálito de gravedad y trascendencia. Las formaciones políticas modernas desarrollaron su propia batería institucional en arreglo con esta partición. Por un lado el Estado, las relaciones comerciales, la producción de riqueza, por el otro la familia y sus mecanismos de socialización primaria. Distintas autoras feministas han criticado desde hace muchos siglos esta separación. En esas críticas se deja ver de distintas maneras no solo el carácter ideológico de la misma, sino su operativización política. Al riesgo de que mi participación acabe adquiriendo un matiz introductorio, a continuación me gustaría pasar revista a algunos de sus flancos críticos presentados por el feminismo para luego analizar cómo repercute manutención o eventual ruptura de esa falsa dicotomía en el contexto electoral costarricense. Un primer flanco crítico señala el hecho de que la esfera doméstica no solo comporta su propia economía, sino que de hecho soporta la economía como un todo. Sin las labores domésticas, en efecto, no podría producirse comida ni riqueza a gran escala.
existencia de una esfera laboral remunerada depende así de una esfera no remunerada ligada, por ejemplo, al cuidado. Dado que las mujeres históricamente han sido relegadas al espacio doméstico, la fuerza de trabajo ha sido considerada usualmente como masculina. Negar la dimensión propiamente económica del trabajo doméstico permite así naturalizar la consideración según la cual la esfera del trabajo remunerado es la única actividad auténticamente productiva. Como escribe Silvia Federici, durante la transición al capitalismo gana terreno, cito, en el derecho, los registros de impuestos, las ordenanzas de los gremios, el supuesto de que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar y que solo tenían que participar en la, comillas, producción para ayudar a sus maridos. Federici, entre comillas, la palabra producción precisamente para denotar el hecho de que hay un procedimiento histórico del capital que sustrae esa dimensión productiva al trabajo doméstico, aun cuando sin él no existiría una producción sin comillas. Un segundo flanco crítico apunta al hecho de que la categorización de la esfera pública como masculina y la privada como femenina consolida performativamente la diferencia que dice describir. A saber, la feminización del universo de lo íntimo funge como un criterio de normalización de género. Una de las versiones más conocidas de esta crítica es la de Virginia Woolf, para quien la negación de un cuarto propio para las mujeres genera las condiciones de posibilidad para vedar su acceso a la educación y con ello a la esfera pública. Afirmar que las mujeres pertenecen a la esfera de lo privado implica recortar lo público como un dominio exclusivamente masculino. Al mismo tiempo, mantener alejadas a las mujeres del dominio público implica construir dicho dominio con una lógica masculina que excluye a las mujeres como sujetas económicas. En breve, la producción de una esfera pública contra un fondo de exclusión de las mujeres permite construir una economía masculinizada que se autoafirma como única economía concebible. En tercer término, se ha enfatizado, principalmente dentro del feminismo postestructuralista, el hecho de que la sexualidad constituye un vector de gubernamentalidad económica. Detrás de las tasas de natalidad y de los cálculos de las fuerzas productivas existe lo que Penélope Deutscher denomina una razón reproductiva. El gobierno de las poblaciones depende, como ya lo señaló, de la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que puedan hacerlos variar. Con lo cual no hay control poblacional que no pase por un control de la sexualidad de las mujeres. Dicho en breve, si la política actual constituye un régimen que se abroga el control de los cuerpos al punto de hacer suya la tarea de que estos existan, no hay control social que no pase por un control de las capacidades procreativas de los cuerpos gestantes. En cuarto lugar, existe toda una industria histórica alrededor del comercio sexual de las mujeres. Como lo señala Gail Robin en su espléndido ensayo El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, el intercambio de mujeres puede considerarse la transacción económica fundante de la modernidad. En su relectura de figuras claves del pensamiento político moderno, desde Marx y Engels hasta Lévi-Strauss, pasando por el psicoanálisis y por Mauss, Rubin encuentra que el intercambio de mujeres constituye un evento fundante del lazo económico. Las economías modernas tienen el tráfico de mujeres un momento fundacional por cuanto dicho tráfico establece el paradigma a partir del cual se entiende el intercambio de las mercancías. El parentesco opera como un sistema simbólico que mediante unas reglas bien definidas hacen del intercambio de mujeres un paradigma regulador del resto de intercambio de bienes. En quinto y último lugar, la producción y regulación de una economía ligada al comercio sexual y a la explotación del cuerpo de las mujeres constituye un flanco de análisis que también desmiente esa escisión entre lo público masculino y lo privado femenino. En otras palabras, la economía actual tiene, en negocios como la prostitución y la pornografía, uno de sus vectores de producción de riqueza y plusvalía más relevantes. Como lo ha señalado Paul Preciado, el capitalismo actual no puede pensarse con independencia de todo un régimen fármaco-pornográfico que tiene en la producción diferenciada de los sexos y en el consumo ligado a esa producción su principal vector de gubernamentalidad. 2. El esquemático sobrevuelo que acabamos de realizar por estas críticas feministas a la separación entre lo macroeconómico y el sistema sexo-género nos permite arrojar una mirada al contexto local y someter a un cuestionamiento el lugar común según el cual los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+, son asuntos de segundo orden en relación con problemas económicos, comillas, verdaderamente acuciantes, como la agenda fiscal, el desempleo o la malversación de los recursos públicos. Esa lectura se enraizó en Costa Rica sobre todo tras la segunda ronda electoral del 2018, en la que, como todos y todas sabemos, la discusión sobre el matrimonio igualitario se colocó en el centro de la agenda electoral. Una vez concluida esa coyuntura, un sector del periodismo, pero también una serie de políticos y analistas coincidieron en afirmar
que la centralidad de los temas sexogenéricos habían dado al traste con la posibilidad de que se discutieran los problemas verdaderamente serios, entre comillas, e importantes del país. En la presente coyuntura electoral, los temas sexogenéricos han vuelto a la mesa, como todos y todas sabemos, a partir del momento en que se hizo pública la sanción que el Banco Mundial impuso a Rodrigo Chávez por sus conductas sexuales inapropiadas. Sin embargo, a diferencia de la elección anterior, esta vez una buena parte de la ciudadanía considera que esa sanción es un asunto de menor importancia, respecto del cual hay que pasar página para concentrarnos en temas económicos. Un 40% de las personas encuestadas por el CIEP durante el mes pasado aseveró que la denuncia en contra de Chávez no era veraz, aun cuando el candidato presidencial fue debidamente sancionado. Mientras que cerca de 2/3 partes de las personas encuestadas afirma que esas denuncias tienen una influencia escasa o nula en su decisión de por quién votar. El propio José María Figueres se ha pronunciado recientemente en contra de la ideología de género y se ha declarado pro vida, esto fue como antier, restando al mismo tiempo importancia a esa discusión al señalar que son asuntos que dividen al país y que por ende es preferible no ahondar en ellos. Dicho de otro modo, a diferencia de la elección pasada, buena parte de la ciudadanía no considera que la agenda de derechos sexuales sea un criterio para decidir el voto. Esto implica que una mayoría significativa de las personas opina que ni las sanciones recibidas por Chávez ni su ostensible misoginia en las intervenciones públicas en las que ha tomado parte, piénsese por ejemplo en el episodio de violencia con Linet Saorí en el último debate de la primera vuelta, o en la abierta agresividad con la que Chávez se ha dirigido hacia periodistas mujeres en distintos espacios radiales o televisivos, son asuntos de relevancia política. Tampoco el hecho de que José María Figueres se haya acercado a sectores religiosos recalcitrantes, parece movilizar a los porcentajes significativos de votantes que se movilizaron la vez pasada por cuestiones de género. Dicho de otro modo, el relato postelecciones 2018, según el cual los asuntos de género debían relegarse a segundo plano, ha tenido calado en una mayoría significativa. La importancia de esta agenda, arduamente posicionada, parece así desdibujarse. ¿Qué implica entonces reactivar en este contexto la visión de la teoría crítica feminista, según la cual el tema de género es consustancial a toda economía? ¿Qué significa rechazar las narrativas hoy dominantes en el país que pretenden ver la violencia de género y la discriminación asuntos de segundo orden? En primer término, implica volver a una visión de la realidad social como totalidad. No hay derechos económicos sin derechos políticos. No hay economía próspera sin justicia social. La agenda feminista y LGTBI+, es una agenda radical, habida cuenta de que a partir del vector de género revisa la totalidad de la estructura social y las jerarquías subjetivas, incluidas las raciales y las étnicas. En palabras del ex candidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villalta, se trataría de luchar por todos los derechos para todas las personas. Pero también hay que decir, y con esto concluyo, que como lo señala Rita Segato, el asunto no se agota en que las mujeres puedan acceder a la esfera pública en igualdad de condiciones que nosotros los varones, sino que puedan transformar esa esfera. Si hoy lo que tenemos es una masculinización de la institucionalidad y una despolitización de los vínculos que emergen del espacio doméstico, el proyecto que necesitamos, señala Segato, es, cito, retejer el tejido comunitario, derrumbar los muros que encapsulan los espacios domésticos y restaurar la politicidad de lo doméstico propio de la vida comunal. Si tenemos que elegir entre el camino de las cosas y el de los afectos, como señala Segato, hay que elegir el camino de los afectos, pues en él están cifradas todas nuestras esperanzas de una economía otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos a continuar entonces con la presentación Valores Democráticos y su peso en la dinámica electoral de don José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, y docente y actual vicedecano de la Facultad de Derecho de nuestra querida universidad. Adelante, don José. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar acá y sobre todo un gusto por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de formar parte de los auspiciantes de este encuentro, coloquio. Vean, he querido traer más bien 5 ideas clave que quiero dejar para la discusión posterior. Y ahora que oía a Camilo, ustedes van a creer que Camilo y yo nos pusimos de acuerdo antes de esta presentación, pero lo cierto del caso es que no habíamos intercambiado ni una línea, pero van a ver cómo se parece
algunos de los postulados que yo voy a hacer desde la perspectiva de derechos humanos, más bien, a algunos de los planteamientos que Camilo nos acaba de ofrecer. En ese sentido, para traerles estos planteamientos, he querido cruzar las dos perspectivas, la del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que se enfoca, por supuesto, en derechos y fundamentalmente en educación en derechos humanos, y la de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que se enfoca en vigencia de derechos políticos y que tiene una trayectoria muy considerable en elecciones en América Latina. Hemos observado más de 340 elecciones en América Latina y tenemos más de 300 libros publicados en temas de democracia y relacionados. Entonces, la primera idea que quisiera dejar con ustedes haciendo este cruce es que la de Costa Rica, y este no es un dato menor, es una democracia real, auténtica y funcional. Cuando uno la compara, la costarricense, con otras democracias de la región, encuentra que la nuestra es más sólida, más genuina, es decir, hay más elementos de competitividad en ella, de lo que encontramos en varias partes de América Latina. Y lo cierto es que también estamos presenciando un deterioro en las democracias en la región, de tal manera que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona este fenómeno del deterioro o las fisuras en las democracias. Pero evidentemente ya tenemos algunos regímenes muy cerca de nosotros que no califican como democracias por más de que lleven a cabo elecciones. Ahora, si eso es cierto, que la costarricense es una democracia real, auténtica, funcional y que cumple con los indicadores, recientemente ustedes deben haber visto un estudio internacional que ubica a Uruguay y a Costa Rica como las democracias latinoamericanas más plenas. Lo cierto del caso es que a pesar de todo lo que hemos trabajado en la universidad, en nuestro instituto, en tantos segmentos y en tantas instituciones y organizaciones que han promovido los valores relacionados con derechos humanos, bueno, los valores sociales en nuestra Costa Rica no son siempre democráticos. Y para esto bastan dos ejemplos que ustedes considerarán evidentes por sí mismos, ¿no? Basta ver lo que se dice en redes sociales o lo que se dice en comentarios a diarios digitales, en donde abundan los discursos de odio, los comentarios deslegitimantes o los comentarios discriminatorios. Y eso pues revela que debajo de esa democracia funcional en lo institucional, hay valores de intolerancia muy significativos que prevalecen en la sociedad costarricense y que los hemos visto emerger no solamente en estos casos, sino también en determinadas coyunturas que ustedes recordarán en el pasado reciente. Y lo que también significa esto de que los valores sociales no son siempre democráticos es que los temas de derechos, y ahí enlazo totalmente con lo que decía Camilo, los derechos de todos y de todas no son necesariamente determinantes en la agenda electoral. Y vean, Camilo lo explicó por qué. Yo se los doy como un dato. Hace 4 años fue excepcional, en donde el tema de la opinión consultiva OC24 y las implicaciones para Costa Rica se insertó en el debate electoral y realmente produjo tener dos posiciones bien enfrentadas acerca de los derechos, sobre todo en lo que toca a matrimonio igualitario y identidad de género. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos pone en contexto, evidentemente, las elecciones en una sociedad en donde se siente y se dice democrática, pero no siempre se comporta democráticamente. La segunda idea que quiero dejar con ustedes es que aún afiliándonos con los temas de derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero resulta que no siempre han sido considerados derechos humanos, a pesar de que deberían ser de incumbencia de todos y de todas. De nuevo ligo con lo que estaba mencionando Camilo anteriormente.
Recuerden ustedes que incluso en las épocas antiguas, la mujer era considerada una cosa, objeto de venta, y si era parte de una familia, estaba sujeta a las disposiciones del pater familia, o sea, era en realidad una entidad que pertenecía al jefe de una familia. Y fíjense que esto prevaleció en el mundo del derecho y en la realidad, no solo en el mundo del derecho, con tanta fuerza que una de las ramas más recientes del derecho es el derecho de familia, que trató precisamente de equilibrar las relaciones, no solamente entre los cónyuges, sino también de insertar la figura de los derechos de los y las menores de edad. Y esto es relativamente reciente. Pero fíjense ustedes, para que cobremos conciencia de cómo ha costado que los derechos de las mujeres sean admitidos plenamente como derechos humanos, que tuvimos que llegar a la Conferencia Mundial de Viena de 1993, como mencionábamos ayer en otra actividad con una colega de la facultad. Es que 1993 es a la vuelta de la esquina. Es nada desde el punto de vista histórico. Y fíjense ustedes que se necesitó llegar hasta 1993 para que las discusiones que hasta ese entonces se habían dado en torno de si los temas de los derechos de las mujeres eran de derecho privado y por lo tanto los derechos humanos no debían inmiscuirse, y la Conferencia de Viena de ese año declara categóricamente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y luego pues vendrían una serie de instrumentos internacionales en nuestro sistema interamericano, la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, en donde ya pues muy claramente enfoca que los temas de violencia, acoso, discriminación, intolerancia hacia las mujeres son inadmisibles y son violaciones de derechos humanos. Pero vean que es un tema reciente y no siempre todos lo están admitiendo ni lo están interiorizando de la misma manera. La tercera idea que quiero dejar con ustedes es que, caramba, los derechos de las mujeres no son concesiones como alguna gente cree. Los derechos de las mujeres son reivindicaciones ante siglos de postración, abuso, comercio y negación de la condición de persona. Aquí creo que es importante que recordemos a propósito de esta actividad que el Día Internacional de la Mujer no se origina en un momento festivo, se origina en la masacre de mujeres que luchaban por sus derechos en una fábrica en Estados Unidos. Es decir, muchas cosas muy terribles le han sucedido a muchas mujeres cuando han querido reivindicar derechos y exigir simplemente un trato igualitario con los hombres. De modo que este es un tema de luchas y por lo visto la lucha no está ganada, y ahí voy a la cuarta idea que quiero dejar con ustedes muy brevemente. Vean, ¿cómo es posible que en unas elecciones, en un país que se dice democrático, aunque con algunos déficits en los temas de valores sociales, como estábamos comentando, temas tan significativos, y ahí de nuevo van a creer ustedes que me puse de acuerdo con Camilo, pero escogí dos. Bueno, el acoso sexual determinado por una instancia judicial del Banco Mundial, ¿eh? No un tema en investigación, no un tema alegado, no un tema de diferencias culturales, sino un tema objeto de una resolución seria de una instancia del Banco Mundial, no constituya un factor determinante en la determinación del voto de los y las costarricenses. A mí eso me sorprende que alguien pueda salir fácilmente del asunto diciendo que son diferencias culturales y que ese tribunal interno del Banco Mundial no lo comprendió. Pero además, en días recientes, y de nuevo concordando con Camilo, pues esta distorsión de la perspectiva de género o del enfoque de género
y llamarlo incorrecta y abusivamente ideología de género, no solo la ha pronunciado un candidato, sino que ya ahora el otro candidato también utilizó la expresión ideología de género y hasta llegó a decir que habría que revisar altos puestos del sistema educativo de Costa Rica para prohibir que ese tipo de expresiones sean objeto de estudio en nuestros aparatos educativos. Lo cierto del caso es que puede mover a la decepción el que estos temas en una segunda vuelta electoral, a escasos un poco más de 15 días de la segunda vuelta, sean tratados de una manera tan liviana por parte del electorado o por parte de los candidatos, que a fin de cuentas deberían tener un nivel de responsabilidad mayor sobre lo que significa su posición. Pero quiero terminar diciéndoles que seamos optimistas. Tenemos que seguir luchando porque los temas de los derechos de las mujeres estén al centro de la agenda electoral y de la agenda social en general. Eso no va a ser fácil. No va a ser mañana, no va a ser pasado mañana, no va a depender tampoco de que todos nuestros valores sociales de repente se vuelvan democráticos, pero lo que sí tenemos es que seguir insistiendo porque formen parte esencial del debate electoral. Y si no nos cuidamos, vean, no estamos exentos de poder caer en una forma de autoritarismo. Nos creemos a veces en Costa Rica que estamos vacunados contra esto. Lamentablemente en América Latina estamos viendo cómo el autoritarismo más marcado, menos marcado, se puede extender. Así que defendamos nuestra democracia, defendamos todos y todas los derechos de las mujeres, porque no son de las mujeres, son de todos y de todas, e insistamos en que estos temas formen parte de los debates importantes para el país. Y vayamos a votar con estos temas pendientes también de solución. Y pensemos de qué manera nuestro voto puede influir en hacer de estos debates el eje central para futuras discusiones en el país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, don José Thompson. Ahora nos va a exponer el tema del género en la democracia o la democracia en el género, Viviana Guerrero Chacón. Ella es profesora de la Escuela de Filosofía, estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Adelante, Viviana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero que todo, darle un agradecimiento a la Escuela de Ciencias Políticas, a la de Filosofía y al Instituto por la invitación a debatir este tema. Yo les voy a ser franca. Como feminista voy a partir de mis experiencias con respecto a la elección última para poder pasar, digamos, a un análisis más académico al respecto del tema. Pero es que yo quiero partir de la sorpresa que a mí me generó la elección del 2018, pero también la del 2022. Sorpresa, ¿por qué? Porque realmente, o sea, tenemos que ser honestos y honestas, o sea, yo no me esperaba esos resultados, yo no me esperaba a Fabricio y tampoco me esperaba a Rodrigo Chávez. Y la verdad es que conversando con algunas personas, con compañeras del IDH, por ejemplo, con colegas, pero también con personas que no tienen ninguna vinculación con la academia, pero que tal vez les interesa la política, pues nos preguntamos por qué nos genera sorpresa que este tipo de personajes, ¿verdad?, de la política de repente salgan como outsider cuando en realidad no lo son. Y por eso yo me preguntaba un poco para orientar mi reflexión al respecto, es qué tienen en común los dos procesos, el del 2018 y el del 2022, en función de esa sorpresa. Y a mí me parece que una de las cosas que tienen en común, puede haber otras, no estoy queriendo decir que no, probablemente las hay, pero yo me quiero concentrar en el debate sobre los cuerpos abyectos que tienen las dos elecciones, ¿verdad? Aunque, de una manera mucho más tajante, mucho más evidente y mucho más abierta en la elección del 2018 en torno a la discusión sobre la diversidad sexual, el matrimonio igualitario y todo el tema de la agenda neopentecostal, pero también en el 2022 de una manera más solapada, pero muy fuerte también el debate sobre las mujeres, el acoso sexual, ¿verdad? Y por supuesto lo que viene, cómo nos preocupa a las mujeres lo que viene.
Pero yo también quería reflexionar no solo qué tienen en común los dos procesos electorales en torno a lo que nos generó sorpresa, sino también por qué nos generó sorpresa. Ahora, mi reflexión la voy a orientar en este sentido. Es evidente que para el 2022 las mujeres hemos alcanzado un set de conquistas que son sumamente potentes. Conquistas que tienen que ver con la instalación de la retórica en torno al género en algunas instituciones públicas, por ejemplo, que hayan normativas, que hayan leyes, que hayan reglamentos en contra del acoso sexual. Tenemos un montón de normativas que tienen que ver con la paridad de género, que tienen que ver con la integración de comisiones, cosas de ese tipo. Es decir, por ejemplo, Alicia Millares en el 2013 escribió un texto que titula La democracia feminista, y ella decía en la parte final del texto que una de las reivindicaciones más importantes tenía que ver con alcanzar la paridad, ¿verdad? Y que la paridad fuera constitucional, decía ella. Entonces yo reflexionaba un poco sobre esto. Dice, claro, del 2003 al 2022 ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿verdad? Y me parece que es evidente que hay un montón de conquistas sociales que tenemos y que hay que reconocer que muchas de esas conquistas sociales son gracias a los movimientos y organizaciones de mujeres que apoyamos todo el tiempo para visibilizar. Por ejemplo, hace unos años no se hablaba del acoso callejero. Hoy, ¿verdad? Tenemos un montón de retórica, un montón de normativas, un montón de pensamiento al respecto de ese tema, lo mismo con la violencia obstétrica, etc. Ahora, mi pregunta gira en torno a esto. ¿Por qué, si existen esas conquistas y han habido cambios sustanciales en torno a la equidad de género, por qué se mantienen dos fenómenos? El primero es el que de una manera muy cruenta, pero muy realista y también muy motivadora hace Rita Segato, que tiene que ver con la violencia explícita sobre las mujeres, de cómo hoy en día, a pesar de estas conquistas, la violencia contra las mujeres es brutal. Y ella habla incluso de una guerra contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hacía es, ¿por qué, a pesar de que tenemos estas conquistas, perpetuamos de una manera cada vez más cruel y cada vez más evidente, ¿verdad?, la guerra contra las mujeres? Pero además, la parte en la que yo me quiero centrar el día de hoy tiene que ver con por qué, a pesar de que existen estas conquistas, a pesar de que hemos dado un montón de pasos al frente, a pesar de la paridad, a pesar de todo esto, existe y persiste la descalificación, la invisibilización, los calificativos peyorativos con respecto a la lucha de las mujeres, y que esto, digamos, tiene un discurso muy potente en las instituciones políticas. Es decir, las conquistas, ¿verdad?, que hemos hecho en torno a la equidad de género nos están visibilizando en una vida más armoniosa y libre de violencia para las mujeres, digamos, en nuestra vida real, pero tampoco en las instituciones políticas, porque incluso las elecciones del 2022 son un ejemplo de que el acoso sexual no le importa a nadie, ¿verdad? Es decir, como que es una cosa que la gente dice, están exagerando, en realidad el país está demasiado mal, nosotros necesitamos aquí un estadista que venga a saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Incluso, ya Camilo lo mencionaba ahora también, o sea, la gente verbaliza tajantemente que el tema no le importa, ¿verdad? Incluso hay toda una incertidumbre al respecto de si tener a una persona que ha tenido estos comportamientos violentos contra las mujeres como candidato presidencial, no puede de alguna manera también empoderar a las personas que forman parte de ese grupo. Y que, ¿verdad?, de alguna manera persiste la violencia simbólica contra las mujeres en las instituciones políticas. Ahora, yo no me quería quedar como solo en este diagnóstico, que nada de lo que estoy diciendo, digamos, hasta el momento sea como nada novedoso, pero sí yo me quería preguntar qué hacemos, porque la verdad es que yo no quiero seguir sintiendo sorpresas, yo no quiero seguir sintiendo que pasan cosas que yo no entiendo, que no me da como ninguna pena reconocer, o sea, que no lo veíamos venir y que hay un montón de cosas que están sucediendo y no las estamos pudiendo ver desde la academia, desde algunos grupos feministas, qué sé yo, digamos, desde el análisis, desde la ciencia política, ¿verdad?, etcétera. Entonces yo quiero, digamos, como ofrecer una mirada sobre este tema de qué hacemos para que no hayan más sorpresas o para que no tengamos una actitud tan reactiva, ¿verdad?, frente a la segunda ronda, sino que podamos ir viendo cómo se mueven estos fenómenos en la sociedad y que no nos agarre como de improviso. A mí me parece que una de las cosas esenciales es, primero, reconocer estas conquistas históricas que las mujeres hemos tenido, pero hay que dar el siguiente paso. Yo me quiero concentrar, este siguiente paso tiene muchas connotaciones, tiene muchos niveles, y por supuesto que hay niveles que son de índole estratégico, hay niveles que tienen que ver, que son de índole político, pero yo me quiero concentrar en el académico.
Es decir, cómo producimos conocimiento al respecto de las elecciones, ¿verdad? Y cómo muchas veces llegamos como tarde, ¿verdad? O sea, vemos los fenómenos pasar y los analizamos hasta después de que suceden. Evidentemente hay toda una corriente de pensamiento dentro de la ciencia política feminista, autoras por ejemplo como John Acker, Celeste Montoya, Mary Kenny, pero muchas son, digamos, descritos en inglés, principalmente en Inglaterra, que nos hablan sobre cómo tenemos que dejar de entender las instituciones como neutrales frente al género, ¿verdad? Es decir, seguimos pensando el género como una característica de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo votan las mujeres? Pensamos que mujeres es una categoría que está fuera de lo que llamamos elecciones, porque las elecciones no tienen género, ¿verdad? Son agenéricas. ¿Cuál es el problema de este razonamiento? Que no vemos funcionar el género dentro de la institución, solo lo vemos por fuera, y por eso no entendemos por qué las mujeres están apoyando a Rodrigo Chávez. O sea, no lo entendemos porque creemos que es un problema de las mujeres y no del sistema democrático como tal. No vemos al sistema democrático, a las elecciones, al voto, al Tribunal Supremo de Elecciones, pero fundamentalmente a los partidos políticos como expresiones del patriarcado. Entonces, me parece, digamos, que tenemos que incluir estos elementos para hacer lo que le llaman estas autoras un análisis de instituciones generizadas, ¿verdad? Es decir, no entender el género como una cosa fuera de las instituciones, sino entender que las elecciones producen género y están generizadas y están reproduciendo, están incidiendo en la reproducción de estos elementos. Si nosotras y nosotros entendemos que la conquista fundamental de las mujeres es poder votar, poder ser electas, poder tener paridad, claro que esos son temas esenciales, ¿verdad? Y yo por lo menos cada vez que voto me siento, digamos, siento que es como un acto de reivindicación histórica, ¿verdad? Con respecto a las mujeres que tuvieron que hacer un montón de cosas para que yo pudiera tener ese derecho. Pero creo que también tenemos que empezar a ver cómo funciona, cómo opera las relaciones de poder de género dentro de la democracia. Porque el fenómeno de Rodrigo Chávez, el fenómeno de Figueres, digamos, hablando de lo de la ideología de género, pero luego sale su vicepresidenta diciendo, no, pero es que yo no estoy de acuerdo, todas estas cosas no son casualidades y tampoco son problemas de ellos como individuos, ni de ellos como partidos políticos, sino que tiene que ver con la estructura patriarcal metida dentro del sistema electoral. Y eso, digamos, hay que empezarlo a estudiar, hay que empezarlo a medir de una manera, digamos, como más consciente, siento yo. Tenemos que entonces también ver las instituciones, digamos, hacer como una especie de salto del análisis institucional para entender las instituciones como parte de una estructura de género, ¿verdad? Es decir, lo que pasa en las elecciones no es una cosa casual, está amarrada con todos los demás fenómenos sociales y la forma en la que el patriarcado se comporta, ¿verdad? Entonces, claramente aquí, voy a decirlo de este modo, o sea, es como muy fácil sentir que tenemos como la batalla perdida, porque realmente esto es un asunto que va mucho más allá de promover leyes que definitivamente tienen que estar, ¿verdad? Es decir, las leyes contra el acoso, o sea, todas esas cosas tienen que definitivamente estar y tenemos que seguir caminando en ese sentido. Pero no parece ser suficiente para modificar la estructura de poder que mueve a las mujeres a votar de una cierta manera o no, o hacer que un candidato presidencial se manifieste al respecto de las mujeres de cierta manera o no, ¿verdad? O que incluso se considere que el género de una persona no es importante, o que se considere incluso, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de la ahora diputada electa, Pilar Cisneros, ¿verdad? Es decir, a la gente no le interesa si tiene una agenda feminista o no, porque no es automático el hecho de que sea mujer, automáticamente va a ir a construir en la Asamblea Legislativa leyes que favorezcan los derechos de las mujeres. Pero además hay otro elemento sustantivo, y con esto cierro y podemos también conversar ahora un poco más sobre esta propuesta. Es que además tenemos que entender que la democracia tiene un problema, digamos, que es consustancial, ¿verdad? A su nacimiento. Tiene que ver con que la democracia se sitúa sobre la base de un sujeto que es hombre, ¿ok? Y que estas son reivindicaciones que las mujeres feministas están diciendo desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Es decir, pero la democracia es constitutivamente masculina, porque la noción de ciudadanía que tenemos es una noción, ¿verdad? Y esto se relaciona con lo que decía Camila ahora, es una noción masculinista. Y entonces es muy difícil
¿verdad? Que nosotras simplemente nos metamos, nos integremos al sistema democrático como si simplemente se tratara de hacerlo a través de leyes. Y por eso es que me parece que nuestros análisis, que nuestro trabajo político, ¿verdad? Nuestras estrategias tienen que ir en torno a entender, ¿verdad?, que la democracia, el sistema democrático, los partidos políticos y el voto profundizan la inequidad de género, profundizan la violencia, porque las instituciones son capaces de mutar estas cosas, pero sin cambiar la estructura. Es decir, como que lo que cambia, no estoy queriendo decir que sea superficial, ojo, ¿verdad? No estoy queriendo decir que estas cosas no son importantes, pero sí que no parece estar tocando la estructura de poder de género que hay dentro de la democracia. Y entonces necesitamos entender, o sea, cómo funciona, ¿verdad? Que las instituciones sean capaces de tener políticas de equidad de género, pero que no modifiquen la estructura. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, primero lo tenemos que entender para poder tener una estrategia política, digamos, como mucho más enfocada en debatir el problema del género en la democracia. Y finalmente, quiero cerrar con lo último, que es que hacer estos análisis, hacer esta estructuración del poder dentro de las instituciones democráticas tiene que partir por estudiar las instituciones formalmente establecidas, estas que acabo de mencionar, el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos, los candidatos y el voto, pero también las instituciones, digamos, que tienen que ver con la democracia y que no son formales, y que tienen que ver con lo que pasa en la calle, con las cosas que suceden, los discursos, ¿verdad? Que es un elemento que me parece que es esencial. Entonces, bueno, aquí agrego algunos elementos ahora después. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Viviana. Seguidamente, don Randall Blanco, docente investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, nos va a exponer sobre democracia vengativa en Costa Rica. Muchas gracias. ¿Pueden ver el...? Sí, ya se está viendo. Vamos a ver si... Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación a los colegas del Instituto, de la Escuela de Ciencias Políticas y de la Escuela de Filosofía para participar en este valioso foro. Voy a reflexionar en algunas ideas vinculadas a un proyecto de investigación que dirijo en la Escuela de Sociología, denominado Discursos Políticos y Discursos Religiosos en las elecciones presidenciales costarricenses 1966-2018. Este foro se denomina Los Derechos Humanos de las Mujeres en la Mira, una conversación irreverente e interdisciplinaria en torno a las elecciones 2022. Voy a proponer una mirada sociohistórica contextual que permita abordar críticamente los usos políticos electorales de las imágenes de las mujeres y de sus derechos y mostrar algunas características de la cultura política patriarcal en Costa Rica. Voy a presentar como ejemplos resultados de las campañas de 1986 y 2018 relacionadas con el manejo y la imagen de las mujeres en campañas como contexto para luego proponer algunas reflexiones sobre la cultura política costarricense y la campaña de 2022. En las elecciones de 1986, que enfrenta al Partido de Liberación Nacional con su candidato Oscar Arias Sánchez y a Rafael Ángel Calderón, candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, me interesó explorar el papel que jugaron, entre comillas, las esposas de los candidatos, porque fue manejado así, en la construcción de las narrativas simbólicas por el peso de las apelaciones a la familia, el respeto a las mujeres, el papel asignado patriarcalmente como cuidadoras y encargadas de las, comillas, cosas sociales. Hay que destacar que esa campaña tiene una característica particular. No solo se apela a esos contenidos tradicionales, sino que además se juega con una clasificación xenofóbica, tildando a la señora Gloria Bejarano como una mexicana que se enfrenta a la costarricense auténtica Margarita Penón. Varias publicaciones van a mostrar a la extranjera versus la tica, la nacional versus la mexicana, la empresaria versus la familia con contactos. En ambos casos son mujeres cuidaniños encargadas de los aspectos sociales o familiares.
No podemos dejar de mencionar que uno de los leitmotiv de la campaña de 86 estuvo centrada en la tesis de la igualdad real, pero enmarcado en este contexto de fondo de cultura patriarcal. Ven ustedes cómo las mujeres son señaladas como las esposas de, están clasificadas, en este caso atravesadas por una variable xenofóbica también. Margarita, orgullosamente nuestra, la esposa del candidato de Liberación Nacional, así manejado. Cuidadoras, abrazan niños, mujeres a sus espaldas, y el lema es: en el camino del futuro las mujeres buscaremos junto al hombre una sola patria en donde la igualdad de oportunidades sea verdad para todos nuestros hijos. Margarita de Arias. Esta imagen es sistemáticamente confrontada con Gloria Bejarano, que no es nuestra. Y entonces la propaganda electoral de la Unidad Social Cristiana tiene que reclamar el valor doble que se tiene cuando se es costarricense por voluntad y se entrega el corazón a un pueblo para luchar por la familia, la paz con dignidad y la justicia social. Continuemos en la lucha. Adelante, Gloria Bejarano de Calderón. Abraza a personas adultas mayores, niños y niñas en exclusión, y de nuevo la construcción marcadamente estereotipada, pero insisto, con esa variable de una clasificación xenofóbica para comparar a una mujer con otra. Si nos vamos a 2018, vamos a encontrar otra comparación no menos patriarcal y violenta, que me permitió en este caso ver cómo fueron tratadas la señora Laura Moscoa, esposa del candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, y la señora Claudia Dobles, esposa de Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Aprovechamos dos entrevistas que se hicieron en el diario Costa Rica Hoy y en ameliarueda.com para analizar los comentarios de las personas que participaron escuchando tales entrevistas. Ello nos permitió montar bases de datos con cientos de registros, y en este caso hay centenas de comentarios negativos contra la señora Moscoa como persona, como mujer, contra su carácter, su capacidad de comunicación, sus creencias religiosas, los que llaman ahí sus poses morales, en comparación con la señora Dobles, que al contrario recibe centenas de comentarios favorables y positivos. La entrevista de Costa Rica Hoy fue realizada en marzo de 2018, la de Amelia Rueda el 11 de marzo de 2018. Las bases de datos, como digo, cuentan más de 500 registros, y aquí solo quiero presentar algunas de esas formas en que son presentadas comparativamente una mujer frente a otra. En el caso de la señora Moscoa, cantidad de referencias basadas en comentarios de odio misógino y comentarios de odio antirreligioso. Dicen algunas de esas referencias de la base de datos: la señora Moscoa, entre comillas, es creyencera, ignorante, sierva, no sabe hablar, solo dice estupideces, es una pandereta, juega de pobre y que la violentaron en la infancia, pero no tiene propuestas para el país. Se le ve ordinaria, corriente, vulgar, cantinflea. La Moscoa, esa mujercilla de primera dama jamás, que se dedique a usar las lenguas para Fabri. Yo quemo esa vieja ramacheca, está bien loca. Si Fabricio hubiese hablado en lengua se le entendería más. Chabacana cruzada con cantinfladas. Diferencia es simple: una es arquitecta y la otra pandereta. Y un largo etcétera de más de 200 registros. Vean el nivel de violencia política, de violencia simbólica, de odio misógino, que pasó absolutamente naturalizado y aplaudido. No existe un solo registro de un partido político, una institución pública que rechazara semejante ataque a una mujer que participe en una campaña electoral en su condición de esposa de, igual que la señora Dobles. En contraposición, la señora Dobles, exaltada como la buena mujer, llena de virtudes. La señora encarna en los imaginarios lo mejor de las mujeres modernas. Entre comillas, ella es fina, culta, inteligente, tiene clase, sabe vestirse, es una diplomática, es arquitecta, habla muchos idiomas, es lo mejor que tiene el país, no está para ser primera dama, está por encima y es superior a la profeta esa. Demasiada capacidad, qué desperdicio de tiempo juntarla con esa idiota. Se refieren a la señora Laura Moscoa.
tiene visión de gobierno y de desarrollo integral, es la mejor candidata, entre comillas, no era candidata, pero así es vendida. El orgullo de todas las mujeres profesionales, ella sí es una dama, la otra es una sierva, no hay comparación. La señora Claudia tiene un nivel de preparación muy alto, digna de una primera dama por Costa Rica, linda, fina, refinada, gusto oírla hablar, y no solo eso, se nota que tiene ideas claras y con objetivos concretos de ejecución. Ahí tienen ustedes las imágenes, de nuevo ahora una comparación trabajada por eso que el señor Thompson llamaba a la ciudadanía y que él llamaba a algunos déficits democráticos. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de una cultura política absolutamente misógina, violenta, violentadora, y eso no tiene nada de democrático, ¿verdad? Aunque las reglas formales, al estilo de Bobbio, sin duda alguna, se apela mucho al formalismo de las reglas, pero evidentemente estamos en condiciones de que este tipo de discursos y posiciones requieren ser profundamente cuestionados. En la imagen de Amelia Rueda, algunos se convertirán en la primera dama de Costa Rica. Cierro la presentación. Vistas en perspectiva histórica, tiene usted campañas electorales que muestran componentes que exigen una profunda revisión crítica y una necesaria problematización de la así llamada democracia sin adjetivos. En los casos estudiados, la exaltación de la señora Penón como costarricense auténtica, la nacional, el orgullo criollo contra la extranjera, la mexicana, se asienta sobre descalificaciones xenófobas y de gran utilidad electoral. Se basan en asimetrías clasificatorias que colocan a ciertas mujeres por encima de otras, y también sobre ellas se dirimen triunfos patriarcales. Encarnan el cuidado, la familia, la crianza, la protección, y son esposas de. En el caso de la señora Dobles, en la campaña de 2018, encarnación de todos los valores de la pretendida civilización superior de las mujeres modernas, como fue presentada, lo que muestra muy claramente es otra dimensión de los triunfos ideológicos del sistema patriarcal costarricense. Una mujer profesional, blanca, fina, refinada, entre comillas, culta y superior. Vean el lenguaje. Para esos imaginarios legitima la descalificación de otra mujer, la señora Moscoa, a quien no solo se le desprecia por pobre, de una infancia con abusos, que eso ni siquiera, ¿verdad?, es un problema para quienes maltratan y desprecian. Se hace escarnio de ellos, se le maltrata por inculta y creyente, por su disposición a la servidumbre, con toda la carga peyorativa de sierva religiosa y sexual que tienen semejantes apelaciones. Se les reclama incapaz de pensar, corriente, etc. Están claras en ambos casos las actitudes sexistas, supremacistas, clasistas y de naturalización de las desigualdades estructurales que ahora apuntaba Viviana tan claramente. Es un sistema basado en desigualdades estructurales. Una de ellas, por supuesto, las diferenciaciones de género. Finalmente, una democracia vengativa, como la costarricense, desde mi punto de vista, está basada en estigmatizaciones y discursos de odio, y ello requiere debates y transformaciones en profundidad. Enmarca un conjunto de estigmatizaciones que el más elemental sentido de justicia y de derechos humanos obligaría a repudiar a todos aquellos que hacen escarnio de una mujer validando a otra como superior. Se trata de un claro ejercicio de violencia ética, así definida por Judith Butler en sus espléndidos estudios, y es una constante de las campañas electorales costarricenses. Estamos entonces con una cultura patriarcal, violenta, agresiva y agresora contra las mujeres, que llegamos en ese contexto de naturalización a las elecciones de 2022. Larga historia, tenemos que ver esto en perspectiva para, como han dicho todas las colegas y los colegas que me han precedido, qué hacer, cómo actuar. De eso vamos a hablar en los diálogos. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Randall. Doña María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil, va a compartir con nosotros las reflexiones sobre multipartidismo y discurso populista. Muchas gracias. Bueno, los compañeros, compañeras, a la Escuela de Ciencias Políticas, a la Escuela de Filosofía, al Instituto de Investigación Interamericano en Derechos Humanos, por invitarme a participar en esta interesante discusión. Espero que mi presentación pueda aportar algo después de las amplias y interesantísimas conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Yo me voy a centrar un poco en aportar desde una investigación que estoy desarrollando con Juan Manuel Muñoz sobre el tema de
el efecto que tiene el multipartidismo en el crecimiento de los discursos populistas, y de manera similar a lo que creo que plantearon Viviana y Randall, nos surge como un objetivo de investigación o una preocupación de investigación, especialmente a partir de las elecciones 2018, y creo que hay un vínculo muy fuerte, como ustedes lo han planteado, con lo que sucede hace 4 años y lo que todavía tenemos presente en este momento en la elección. Esta investigación que yo estoy desarrollando con Juan Manuel, pues tiene esta premisa, ¿verdad?, de que el crecimiento del multipartidismo tiene un efecto también en el crecimiento de los discursos populistas en el caso costarricense. Recurre primero a hacer un perfil histórico del populismo en Costa Rica y de hacer un análisis desde la evaluación del sistema de partidos y los panoramas electorales que realizamos, y al final pues hace un análisis de los discursos populistas, especialmente en la elección 2018, pero que creo que dan luces, como ustedes lo han planteado, para la elección 2022. Bueno, nosotros tenemos 2 premisas importantes. Una es que en Costa Rica en general hay manifestaciones del discurso populista que se construye en un mito populista en las elecciones 2018. Es muy claro, especialmente en el caso de Juan Diego Castro y de Fabricio Alvarado, que es un populismo que tiene tendencia conservadora y autoritaria, en el caso de estos 2 candidatos específicamente, pero que ese tipo de discurso populista de derecha pues se mantiene en la elección 2018. Queremos a través de este análisis pues volver a entender por qué surge de nuevo el discurso populista con esta intensidad que hemos vivido en los últimos años, y pues argumentamos que tiene que ver con los cambios que tiene el sistema de partidos, pero en general el sistema político costarricense, ¿verdad? Y que esto lo vemos además muy asociado al crecimiento del abstencionismo, a la apatía, al descontento ciudadano y claramente a la erosión de los partidos políticos tradicionales. Históricamente analizamos que hay elementos generales del acontecer político, económico y social costarricense que han evolucionado poniendo énfasis en ciertas características populistas que un poco también Randall señala en su presentación como parte de un discurso de construcción de un imaginario del ¿verdad?, del ser costarricense, lo digo a propósito de masculino, pero que además ha hecho una diferenciación de esa construcción también desde la división, digamos, entre el valle centralismo y las costas y las fronteras, ¿verdad? Generando también, hablamos nosotros en esta investigación, esa construcción del Valle Central, ¿verdad? Con esos valores de la blanquitud, pero también de esos otros características que un poco señalaba Randall, se le asocian a la señora Dobles, ¿verdad? La clase, esa representación, digamos, de lo que es ser mujer o ser persona en general de educada, de clase más alta, con ciertos valores y características y que las diferencian, digamos, de otros sectores sociales y políticos del país. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes es que para hacer un análisis del tema de género no lo podemos agotar en la dicotomía sexo-género, sino que tenemos que poder incluir también la interseccionalidad en el análisis, ¿verdad? Porque si nos quedamos en un análisis simplemente de género, caemos en este tipo de suerte de también permitirnos desde la dicotomía sexo-género ser parciales a ciertas mujeres y acentuar la exclusión social y también racista, ¿verdad? Por la que se caracteriza ese tipo de discursos y que enardece también claramente, ¿verdad?, sectores socialmente, históricamente excluidos. En el análisis del sistema de partidos y los panoramas electorales, especialmente a partir de 1998, pues nosotros
nos centramos en ver cómo hay el aumento, ¿verdad?, del número efectivo de partidos, el aumento de los partidos políticos en competencia, la erosión de los, el apoyo a los partidos políticos tradicionales, en general el descontento ciudadano, y la erosión de la participación de la política tradicional. Y ahí, digamos, a mí me surgía cuando estaba hablando Viviana, ¿verdad? Especialmente para esta elección, a mí me parece que el tema del abstencionismo es bastante reivindicativo también, ¿verdad? Cuando hay en momentos electorales un posicionamiento tan extremo de rechazo hacia un sector de la población, ¿verdad? Y se siente la violencia, yo creo que desde la elección anterior hay muchísima violencia en el momento electoral, tal vez es una violencia más simbólica, pero para la elección anterior había gente asustada de ir a votar, ¿verdad? Con miedo. Y creo que en este momento tal vez hay ese miedo en el aire de qué sucedería con las mujeres, con las instituciones, en el caso de este nuevo momento electoral. Cada vez se vive esto con más miedo, ¿verdad? Y yo creo que el abstencionismo reivindica también de alguna manera ese descontento y esa sensación de una exclusión de la participación, pero consciente. Esto tal vez lo digo un poco más desde la intuición, ¿verdad? Y no un poco releyendo de nuevo los análisis que hace Cisca, que hace Ronald Alfaro sobre la decisión de no participar, ¿verdad? Yo también normalmente participo y normalmente voto, pero cada vez más me siento también desde ese lado de la disyuntiva, ¿verdad? De si avalar o no este tipo de candidaturas y este tipo de comportamiento también de los políticos, porque con respecto al tema del acoso sexual, ¿verdad? En el caso centroamericano vemos cómo hay expresidentes, hay presidentes, hay candidatos a la presidencia, ¿verdad? Que han tenido causas de acoso, que se han manifestado públicamente, y esto avala, ¿verdad? De alguna manera como posible el acoso, como posible en el imaginario, y desvirtúa la lucha de las mujeres y revictimiza a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, es una coyuntura que es bastante difícil y que creo que desde distintos sectores, desde hace 4 años hemos buscado formas de acompañarnos y de reanalizar y de reformular las formas de participación política, más allá claramente de las urnas. Creo que desde la Escuela de Ciencias Políticas hemos buscado siempre, bueno, recientemente más bien, estas formas, estos espacios, y desde hace 4 años fue precisamente en una conversación con Marcela, después de clases en algún momento, que decidimos escribir el libro Los límites de la democracia, perspectivas feministas de la elección 2018, no solo como una necesidad de investigación, sino también como una necesidad de acompañamiento, de cómo sobrevivir ese proceso postelectoral también. Y bueno, después de que Juan Manuel y yo trabajamos este análisis, ¿verdad? Donde vemos de nuevo entonces la perspectiva histórica del discurso populista y el cambio en el sistema político electoral, nos centramos en ese resurgimiento, le llamamos nosotros, del discurso populista de derecha, que realizan Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado en las elecciones 2018. Y podemos ver cómo en ambos casos hay una construcción muy clara de un discurso populista. En el caso de Juan Diego Castro hay una dicotomía, ¿verdad?, de un enemigo que es los políticos tradicionales, y el daño que estos políticos tradicionales le hacen al pueblo a través de el vínculo que tienen con la delincuencia. Y entonces le hacen un daño al pueblo porque dejan a los delincuentes sueltos y dejan vulnerable al pueblo, ¿verdad? Entonces él se posiciona a sí mismo como un salvador que viene a
pues a desplazar al político tradicional y que a través de un discurso muy incendiario propone cambios graves en la institucionalidad de la estructura estatal, hiperministerios de seguridad, policía muy militarizada para ir en contra de esa delincuencia que está impune y salvar al pueblo. Fabricio Alvarado construye también un mito populista desde otra, un poco más diluido, por decirlo de alguna manera. Y este discurso también evidencia un enemigo, un villano, ¿verdad? Que también tienen que ver con los políticos, no necesariamente solo los tradicionales, porque en esos políticos también está el PAC específicamente, ¿verdad? Entonces yo diría que los políticos progresistas que han hecho un vínculo con la ideología de género y con los exponentes de la ideología de género, que principalmente son los grupos de mujeres, los grupos feministas y los grupos reivindicativos del movimiento LGBT. Este villano le ha hecho un daño a la sociedad costarricense porque ha impuesto la ideología de género y eso ha dañado a toda la sociedad. Entonces ellos, Restauración Nacional es los que van a salvar al país de este daño que le han hecho, que le ha hecho la ideología de género, ¿verdad? A través de la restauración. Y es a través de una restauración que principalmente va a imponerse sobre la familia tradicional, pero que luego que subiría a todos los niveles de la estructura de país, pero principalmente a través del gobierno, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba para esta discusión, bueno, ¿cuál ha sido el discurso populista para la elección 2022? Y realmente no hay una construcción de un mito de estos dos partidos políticos, sino que lo que me parece es que han buscado utilizar el discurso populista que ya se había instaurado desde las elecciones anteriores, desde una estrategia muy electoral, ¿verdad? Entonces, es mucho más estratégico de alguna manera, sin dejar de lado el ataque claro que existe hacia las mujeres en el país, en la región, pues, en el mundo. Y yo, bueno, con eso quiero cerrar, espero que esté un poco enfocado también en lo que queremos hablar hoy. Gracias. Muchas gracias, María José. Tal vez retomo algunas ideas que me parecen importantes, que no son las únicas, para abrir este espacio de discusión entre las personas que expusieron. Varios elementos que me parecen importantes rescatar. Primero, el tema de la democracia que somos, ¿verdad? Que se supone que somos una de las democracias más consolidadas a nivel latinoamericano, pero que seguimos siendo una democracia constitutivamente masculina. Nuestro sistema electoral y, bueno, los partidos políticos nos siguen viendo a las mujeres como objetos de la política y no como sujetas de derechos que tendríamos no solo que hacerlos efectivos, sino que tendríamos que vivir en condiciones de no violencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como además las campañas, históricamente, como lo planteó Randall, no es algo nuevo, han utilizado la imagen de las mujeres desde la misoginia, desde el sexismo, desde el odio, nos colocan en posiciones antagónicas, ¿verdad? Como si fuéramos enemigas, ¿verdad? Lo cual no somos, y bueno, y cómo además este discurso populista sigue, ¿verdad? Utilizando esta lógica también en esta elección. Otro tema importante es, bueno, que efectivamente los temas de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto lo retomo porque parecería lógico, pero en muchos espacios en los que una habla, tan siquiera se les ocurre ver a los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que seguirlo diciendo. Algo importante también es que, bueno, al menos me doy cuenta que no solo yo me sorprendí, sino que somos bastante las personas sorprendidas del hecho de que los temas de las mujeres, los temas de la violencia contra las mujeres, no sean vistos por la sociedad costarricense como algo importante, ¿verdad? Y como algo relevante, ¿verdad? Cuando me han preguntado por quién votar, un poco en estas condiciones, yo lo que les he planteado a la gente es, bueno, ¿qué no es negociable para usted? ¿Verdad? Y un poco, bueno, la violencia contra las mujeres no es negociable,
¿verdad? No debería además ser negociable. Y en ese sentido, el tema de las sanciones de hostigamiento sexual, el tema de plantear la ideología de género cuando tenemos ya años y estamos cansadas de decir, ¿verdad? Que eso así no es, ¿verdad? Y que en realidad la ideología de género no existe. Y además yo añadiría una cosa que hoy sucedió hace poco, ¿verdad? Que es además que Chávez presume de no haber firmado la Carta del INAMO. Entonces también el hecho de empezar también a sentir ese miedo de, bueno, se supone que tenemos una institucionalidad y un mecanismo de derechos, de protección de derechos de las mujeres fuertes, pero ya se está colocando como algo, ¿verdad?, poco importante en lugar de darle lugar y más bien plantear el fortalecimiento de esos mecanismos. Y finalmente, un tema que creo que también, aunque no se dijo explícitamente, pero que es importante, la necesidad de las alianzas, ¿verdad?, las alianzas entre las mujeres, ¿verdad?, para la investigación académica, que es importante, para la acción política, también hasta para el activismo político. Y esto también a partir del reconocimiento de las conquistas de nuestras ancestras, que son las que han logrado que hoy tengamos los derechos a los cuales podemos acceder, aunque todavía falta mucho por recorrer. Yo entonces dejo, ¿verdad?, estas ideas por acá y más bien abro la discusión para que las personas que expusieron en el panel pues puedan plantear alguna otra reflexión. ¿Alguien quiere iniciar o lo hacemos en orden? Bueno, José. Bueno, no, nada más para empezar a rodar la pelota entre nosotros, quería señalar algunas cosas que encontré muy interesantes si uno hace una lectura transversal de las presentaciones. En primer lugar, quería retomar la investigación que Randall nos presentó, porque vean ustedes que es totalmente complementaria de lo que les decía en la primera idea. Es decir, tan democráticos que nos presentamos, tan igualitos, tan una sociedad de paz, pero hay valores arraigados, muy violentos, muy discriminatorios, muy sexistas, muy xenófobos, muy racistas, y que, digamos, emergen en determinadas circunstancias de una forma de cascada, ¿no? Y así como Randall nos presentó esa situación que es muy chocante, yo recuerdo también hace unos años, ustedes, no sé si ustedes recordarán el caso de una mujer en España, costarricense, que dio unas declaraciones allá diciendo que la nuestra era en el fondo una sociedad xenófoba, racista, etcétera. Y bueno, la señora podía tener o no razón, yo creo que tenía más razón de lo que le querían adjudicar, pero en todo caso, cuando yo me fui a leer los comentarios que había al periódico digital, ¿saben qué decía el primero? A esta señora hay que irla a buscar en España y matarla. Vean ustedes qué increíble. Y yo no podía, yo lo volví a leer y decía, pero ¿cómo puede pasar esto en la Costa Rica del siglo XXI, no? Tenemos que profundizar sobre estos valores y también es un poco frustrante para quienes hemos dedicado tantos años a inculcar otros valores, ver que digamos que se queda a un nivel de superficie y que con cualquier cosa emergen estos otros antivalores y que son fácilmente explotados por un discurso electoral, ¿no? Y la segunda cosa que quería era referirme a un par de planteamientos o de cuestionamientos que Viviana nos dejó. Uno de por qué aumenta o se presenta cada vez más la violencia contra la mujer. Yo no creo, Viviana, que sea más la violencia contra la mujer. Creo que la vemos más ahora. Creo que hace unos años el que el marido le pegara a la mujer era natural y si se excedía en pegarle, pues qué pena por esa señora. Ahora tenemos figuras que protegen esto y que lo visibilizan, ¿no? Yo creo que en el pasado la constante era el menosprecio a la mujer y el considerar que cualquier maltrato a ella era una cosa del ámbito privado y que no debía trascender. Ahora tenemos figuras. Pero también tenemos, digan, eso es muy importante tenerlo en cuenta, hay todo un movimiento reaccionario a nivel internacional. No de Costa Rica, no de las Américas, a nivel internacional, que son los que han financiado campañas para crear esta figura supuesta de ideología de género, que también protestan contra la internacionalización,
que reviven nacionalismos y que en el fondo están en contra de cualquier equivalencia de los derechos de las mujeres a los derechos de los demás. Es decir, eso está sucediendo, eso es financiado internacionalmente, eso representa una corriente que ha llegado incluso al poder en América Latina, como ustedes lo pueden notar. Entonces, yo creo que hay que tenerlo en cuenta que la mezcla de, digamos, reivindicaciones, sí, que se concretan en figuras, pero también que generan movimientos de reacción que están dispuestos a cualquier cosa con tal de que esos progresos o esos avances no se consoliden. Quería pues echar a rodar por ahí. Gracias, Camilo. Gracias, Marcela, y bueno, muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Yo quería decir que a mí me parece como particularmente importante este gesto de don Randall y de María José de historizar el tema de la misoginia electoral, porque de lo contrario podría parecer como un asunto muy coyuntural y se nota que no lo es, y creo que ese es un hilo analítico importante como del cual tirar. Yo quería preguntarle a María José, porque me dio la impresión de que ya iba a ir a eso cuando se le terminó el tiempo, pero que cómo es, ¿cuál es la lógica de articulación que encontrás entre este tema del mito populista en las últimas elecciones y el asunto de la misoginia? Digamos, ¿cómo encontrás que se articulan en este pasado reciente? Porque yo fui tomando nota de la caracterización que hacías de de estos tres populistas, ¿no? Que dijiste, Juan Diego Castro, Fabricio y Rodrigo Chávez. Y tal y como señalabas, hay diferencias importantes y sin embargo parece haber una coincidencia en el tema de la misoginia. Entonces quería preguntarte si podías como ampliar un poco eso yo para tomar nota. Gracias. Tal vez María José responde y después Viviana, que levantó la mano, que quería intervenir. Ok, bueno, en realidad, para mí, bueno, yo creo que en general para un grupo de investigadoras en la Escuela de Ciencia Política desde hace 4 años, ¿verdad? Esta preocupación de cómo introducir estas variables de análisis a los estudios tradicionalmente clásicos de la ciencia política, ¿verdad? Que son los estudios electorales y que realmente en algún momento se habían casi que desdibujado, ¿verdad? Del análisis. Entonces, es un reto, ¿verdad? Cuando estábamos, a nosotros, bueno, Juan Manuel y a mí nos invitan a participar en un libro sobre populismo en Centroamérica, y para nosotros era un reto también porque realmente ninguno de los dos habíamos estudiado populismo hasta ese momento y empezar a entender cómo se construye el mito populista, ¿verdad? Empezando por ahí, que además está más cercano, yo creo que a la escuela de ustedes, porque es muy literario de alguna manera la construcción del mito, el mito populista, ¿verdad? Tiene este villano que es dual, tiene este Salvador que también es dual. Entonces para mí era como un reto también tener como una matriz de análisis muy alejada, ¿verdad? A mis datos y a mis números, donde me siento tan segura, ¿verdad? Y cuando Gerardo me invita a participar acá, inicialmente yo dije, no me siento tan segura porque no he estado tan cercana de los análisis electorales en este proceso, ¿verdad? Y lo que tengo es ese reto de ver cómo me acerco al tema populista desde también un poco lo que plantea Viviana, desde lo que yo siento con respecto a estos procesos electorales, ¿verdad? Y yo lo que siento es que, como lo decía Viviana, o sea, para mí ahí está tal vez la respuesta, la puede dar mejor Viviana que yo, es que las instituciones son machistas y entonces aprovechar el machismo en las instituciones y en el país se vuelve una carta para el proceso electoral, se vuelve una apuesta incluso, donde hay una toma de decisiones real de atacar, ¿verdad? Y no se hace solo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Incluso el populismo, por ejemplo, en Brasil es mucho más claro lo que hace Bolsonaro
en contra de las feministas. Ellas son las enemigas, ellas son las villanas, ¿verdad? En este caso, creo que Fabricio lo diluye un poco, ¿verdad? Lo diluye, dice, son los que han instaurado la ideología de género. Es como que buscan que la ideología de género borre a quiénes son esos villanos claros, ¿verdad? No lo dice como tal, no lo dice directamente, nos dice son las feministas, como sí lo han dicho otros populistas, ¿verdad? O nos dice son las mujeres, pero cuando ya hay una encarnación directa hacia el cuerpo y hacia la violencia de las mujeres a través del tema del acoso y de cómo borrar esa evidencia, yo creo que ahí es claro, digamos, que se instaura y ustedes lo saben claramente, hay un discurso real actual, ¿verdad? Yo estoy viendo ahora una imagen que mandaron temprano de el macho en serio. O sea, yo creo que hay una sensación, incluso desde el pueblo, ¿verdad? Que se siente muy cómodo también en que alguien me venga a salvar y venga a salvar este desorden. Entonces, hay esa sensación de afinidad con el mito, con la construcción del mito y especialmente con esos salvadores conservadores y populistas. Sí, el patriarca que viene a poner la casa en orden, que tiene que ser un hombre el que lo haga, ¿verdad? Bueno, y no sé si han visto también que está circulando antes de que Diana hable, lo del macho alfa, ¿verdad? En las calcamonías en los carros, que uno dice macho alfa, bueno, ¿qué es lo que eso significa? Para una sociedad. Sí, Viviana. Bueno, yo tengo como 3 ideas que quisiera como plantear. La primera es hacerles un llamado, compañeras y compañeros, a que empecemos a trabajar aglutinando todas estas ideas, porque, o sea, yo no sé si ustedes lo sintieron, pero, o sea, tenemos como un montón de cosas en común y yo los escuchaba hablar y decía, esto me suma a lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Pero a veces también tenemos como todavía muy parcelado el conocimiento, ¿verdad? Entonces creo que también sería como interesante empezar a pensar como proyectos que nos permitan como tejer este rompecabezas, ¿verdad? Que tal vez cada uno y cada una de nosotros tiene como algunos pedacitos. Eso por un lado. Luego, con respecto a lo que decía Joseph ahora sobre la violencia contra las mujeres, quería como nada más redondear la idea en el sentido de que violencia contra las mujeres, por supuesto que siempre ha existido, pero en el marco del capitalismo la violencia tiene un giro. La violencia contra las mujeres tiene un giro. Porque, digamos, tiene que ver con la apropiación de los cuerpos en todos los ángulos que esto implica, ¿verdad? Incluso el obstétrico, ¿verdad? O sea, para las que somos mamás, o sea, esta cuestión del útero tomado es súper fuerte por el capitalismo, ¿verdad? Y las cesáreas y todo esto, o sea, esta comunión entre el patriarcado y el capitalismo genera nuevas formas de violencia que antes no existían, ¿verdad? Y le da potencia a las que siempre han existido, como la violencia doméstica, el femicidio, ¿verdad? Pero es que ahora hay una connotación política en el femicidio, es una manera de dar un mensaje, ¿verdad? Pero yo le agregaría que además de eso existe, digamos, nuevas formas de violencia, ¿verdad? Que son súper fuertes en ciertos ámbitos, que son las que de una manera magistral nos acaba de escribir Randall, ¿verdad? Es decir, esta censura, descalificación a nuestra inteligencia, pero en las redes sociales, ¿verdad? Porque descalificación a nuestra inteligencia, pues eso es histórico, ¿verdad? Y cómo nos ha costado a las mujeres que trabajamos en ámbitos académicos, digamos, no tradicionalmente constituidos por mujeres, demostrar que somos inteligentes, ¿verdad? Pero es que ahora no solo lo tenemos que demostrar en los papers, lo tenemos que demostrar en los foros, sino que también en las redes sociales, ¿verdad? Entonces me parece que es muy interesante la forma en la cómo va mutando la violencia contra las mujeres. Y luego, también quería añadir, finalmente, que yo creo que también, digamos, y aquí hago como un mea culpa porque es algo que me pasa mucho, porque como decía Majo ahora también, o sea, es que cómo se vive eso de la carne, ¿verdad? O sea, por lo menos yo creo que todos y todas, pero las mujeres vivimos muy intensamente esta elección desde la carne, o sea, yo el día de las elecciones lloré como nunca, porque sentí mucho miedo electoral, digamos, es como de las primeras veces que tuve como esa sensación. Pero no quiero que ese miedo electoral me haga perder la perspectiva del análisis que tenemos que hacer también con el PLN, ¿verdad? Es decir, como que muchas veces enfocamos todas las baterías en el análisis hacia Rodrigo Chávez, por lo que representa, por lo tajante de sus manifestaciones, por esto que nos hablaba Marcela del macho alfa,
Sí, pero es que el otro no es como que se escapa de eso tampoco, lo que pasa es que tiene otra simbología, tiene otra retórica, tiene otro discurso, juega con otros actores políticos, ¿verdad? Pero no perdemos de vista, o sea, que el Partido Liberación Nacional también ha tenido unas estrategias políticas de género, ¿verdad? Que son dignas de mencionarlas como violencia política, ¿verdad? Entonces, me parece que tenemos que hacer como este esfuerzo de ampliar la mirada para ver a todos los actores políticos jugando y no olvidar que también tenemos una asamblea legislativa, ¿verdad? Que tiene como su propia dinámica al margen, ¿verdad? De lo que está pasando con el Ejecutivo. Camilo. Sí, no, en línea con lo último que señalabas, Viviana, a mí me parece que como que hay una grilla, ¿verdad?, de lo aceptable en la elección que es compartida por los dos partidos que accedieron a la segunda ronda, pero digamos que configura el debate público en cuanto tal, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, una media hora antes de que empezara el evento, en La Nación salió una entrevista a la candidata vicepresidenta de Figueres en la que ella reitera que, es decir, la periodista le intenta confrontar con las contradicciones que hay entre las declaraciones de Figueres y las de ella, y lo que ella señala abiertamente es lo que decíamos Joseph y yo al puro comienzo, ¿no? Que ese es un tema irrelevante. Digamos, voy a leer directamente lo que ella dijo. Dice, a mí me parece que estos temas polarizan en esta sociedad. Hay muchísimos más temas urgentes como abordar la pobreza, el déficit fiscal, avanzar en la educación, que es una catástrofe, y a Figueres le están preguntando, y a veces yo me quedo pensando qué curioso que le hagan estas preguntas, quieren enredarlo y insisten. Y bueno, un poco ahí me interesaba a mí desanudar esa falsa dicotomía precisamente entre lo económico político y los temas de género, porque ahí hay una confusión de base en la separación de esos dos ejes, y ahí habría que añadir también lo que dijo María José, ¿verdad? Temas de clase y temas étnicos y raciales, ¿verdad? Hay una separación de los derechos culturales, ¿verdad? Y los derechos económicos, que es muy truculenta porque lo que permite es operacionalizar una agenda, ¿verdad? Colocar una agenda en primer plano y jerarquizarla en relación con una agenda que se considera de segundo orden. Yo coincido con lo que dijo Joseph a propósito de cómo fue muy coyuntural el asunto de que la derechos humanos fuera decisoria en la elección pasada. Es un asunto coyuntural porque, si bien, como decía don Randall, la misoginia sí que ha estado a la orden del día, ¿verdad? Que una discusión a propósito de los derechos de las mujeres haya sido y de las minorías sexuales haya sido un elemento de juicio para decidir en las elecciones pasadas es algo más bien raro. Entonces ahí yo pienso que lo que tendríamos que preguntarnos es cómo recolocar ese asunto, digamos, de los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI más, como discusiones que no son accesorias, que no son de segundo orden, porque creo que es algo en lo que hemos coincidido todos y todas, se trata de conquistas sociales arduamente conseguidas. Despacharlas de una manera tan rápida como se ha hecho en esta elección es algo que debería resultar preocupante, porque deja fuera de foco este asunto de cómo se articulan las políticas de género con las políticas económicas. Y como sabemos, o en todo caso era mi intento de argumentar, no hay economía al margen de las relaciones de género, y insisto, como señalaba María José, habría que añadir además los otros vectores de discriminación. No hay economía desprovista de cultura. Randall. Sí, Marcela, gracias. Quería también reaccionar un poco a este riquísimo espacio, diciendo que, bueno, yo espero que para quienes estén viendo esto, ahora o después, realmente se hayan sentido en un espacio irreverente e interdisciplinario, porque salirnos
del discurso tradicional de los medios, también de las redes, también de las narrativas electorales. A mí me parece que nosotros tenemos posiciones desde las universidades, desde institutos como el Instituto Interamericano, que claramente, ¿verdad?, nos orientan a un compromiso crítico, analítico, riguroso, que permita huirle a la lectura facilona del macho alfa versus, ¿de acuerdo?, lo que sea que se le enfrente. Eso es lo primero. Lo segundo, que estos espacios también nos permiten nombrar cosas que normalmente no se nombran. Yo estudio hace bastante tiempo sociología electoral, doy un curso especializado sobre ello y de partidos políticos. Y quisiera decirte, Camilo, que esa expresión de misoginia electoral me encantó. Es un poco lo que vengo tratando de proponer, justamente con otra lectura, más allá de las lógicas del análisis de campañas tradicional, justamente para ver estos elementos del sustrato simbólico-cultural que están a la base de la construcción de estas decisiones políticas también, porque hay subjetividades que fueron así construidas para aceptar como legítimo lo que es a todas luces absolutamente antinatural, por, ¿verdad?, violentador, pero la base de ello es que se presente como natural, como no histórico, como lo que siempre ha sido así. Entonces, esa misoginia, ¿verdad?, vincula directamente con el tema que planteaba Viviana y que también acercaba desde otra lectura María José, en el sentido de reconocer el espacio electoral como un espacio de poder. Es un espacio de relaciones de poder, es un espacio patriarcalizado. A veces nos quedamos con la interpretación de la democracia funcional o de la democracia procedimental. Entonces, ¿verdad?, ustedes han visto cómo se privilegian discursos de la ingeniería. Eso para un sociólogo, ¿verdad?, hasta que me da casi un paro cardioemocional. La ingeniería electoral, no. Son ejercicios de poder, tienen que ser vistos desde clases sociales, género, diferenciaciones generacionales, y no hay ningún tribunal ni ninguna institución neutral, ni pura, ni exenta de ese sistema patriarcal que expresa y reproduce sistemáticamente con sus discursos y sus lenguajes. Yo pudiera decir aquí con claridad, ¿verdad?, que la campaña que ha invertido el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en tratar de legitimar esa democracia procedimental establece claramente que el voto es la llave que produce cambios. Y si ese cambio es del Partido Socialdemócrata con Rodrigo Chávez, pues la gente tendrá que aceptarlo. Están en las reglas del sistema, pero ese es el problema de la lógica reduccionista, ¿sí?, de ver esto como un mecanismo. No, es un instrumento de ejercicio de poder. Mientras sigamos hablándolo de manera neutral, mientras sigamos repitiendo ese mito fundacional liberal, ahí estamos totalmente entrampados. Termino diciendo que la lectura que propongo también, por eso le huyo, ¿verdad?, democracia no está basada sobre una cultura de odio. Hay que reconocerlo y hay que decirlo así. Y eso produce una cultura política de vengativa. Porque ahorita qué rico si destruimos a Chávez, qué rico si destruimos al ladrón corrupto Figueres. Hasta hay un montón de gente, ¿verdad?, que no era liberacionista y de repente se volvió liberacionista de la última semana, ¿verdad?, para ir a salvar a la patria de nuevo. La misma lógica del 2018. Qué rico que perdieron los evangélicos. Ahí hay un odio religioso profundo, un odio antirreligioso, porque una hegemonía católica no podía aceptar que un evangélico fuera presidente de Costa Rica. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, pero tenemos que nombrar los fenómenos, tenemos que ponerle nombre y aceptarlo. Ese odio con que fue destruida moralmente Laura Moscoa, con el silencio cómplice de los que se sintieron claramente expresados en destruir una ramacheca, es la mejor muestra de qué eficientes son estos mecanismos de control y cuánto tenemos que volver a reflexionar críticamente sobre la naturalización de la democracia sin adjetivos. Gracias. Gracias, Randall. María José pidió la palabra y también Viviana, en ese orden. Gracias, sí, bueno, realmente a mí sí me parece que nosotros no podemos perder de vista que muchos de estos análisis, ¿verdad?,
los hacemos desde el privilegio de la Academia Valle Centralista. ¿Y cómo hacemos para no seguir dividiendo al país? ¿Verdad? Hace 4 años en los grupos feministas hablaba, pues bueno, ¿cómo hacemos para construir con los territorios? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para volver a trabajar en colectivo? Y un poco es exactamente lo que está diciendo Randall, ¿verdad? Hemos generado estos odios, nos hemos ahogado en ellos y hemos generado esas divisiones. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. Además, hemos permitido también que lo que generaba en un momento estabilidad a través de partidos políticos corruptos es lo que ahora nos tiene también en esta situación, ¿verdad? No tenemos estabilidad porque permitimos por mucho tiempo que los partidos políticos corruptos fueran la estabilidad. Esa era la base, digamos, de ese bipartidismo tradicional costarricense que ahora añoran, ¿verdad? De esos partidos tradicionales. Entonces, ¿cuál era el espacio de la mujer en ese momento del bipartidismo? Pues estar ahí para apoyar ese bipartidismo, para mantenerlo, para funcionar dentro de las listas y no mucho más, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el papel de la mujer en este momento de cambio? De un papel de la mujer desde la oposición clara, ¿verdad? En las calles, y lo vemos, ¿verdad? En la marcha fuertemente, pero es muy invisibilizado desde ese nivel de, como bien lo dice Randall, ¿verdad? Esa democracia que no permite el disenso, que no permite la crítica, que no permite la construcción colectiva. Y yo creo que también vamos a tener una violencia muy fuerte en la Asamblea Legislativa, en los grupos feministas que llegaron, ¿verdad? Unas cuantas mujeres que se colaron ahí entre las grietas de esa posibilidad, que yo creo que van a ser receptoras fuertes de la violencia en ese espacio, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, que es un espacio súper misógino y súper violento, y lo vamos a ver, yo creo, muy encarnizado contra ese tipo de mujer, ¿verdad? Que es la que rompe los esquemas. Bueno, todas las mujeres rompemos los esquemas, entonces en la mayor parte de las veces sufrimos violencia, excepto cuando somos muy, muy privilegiadas, ¿verdad? Sí, eso quería aportar, gracias. Sí, muy en sintonía con esto que nos estaban diciendo los compañeros y las compañeras. Yo creo que también tenemos que hacer como un gran esfuerzo crítico de abandonar el barco de la Suiza centroamericana. O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a ver las cosas como son, porque este discurso, además de lo que decía Majo, ¿verdad? No nos está ayudando a ver claramente, digamos, la estructura, ¿verdad? Eso que decía Joseph ahora al inicio. O sea, el discurso de la democracia real, sólida, y los índices y todo este tema no nos está ayudando a medir, ¿verdad? El nivel medir no en el sentido cuantitativo del término, sino más bien cualitativo, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando la democracia en Costa Rica? Y yo creo que eso es como muy importante porque a los ticos y a las ticas nos encanta, ¿verdad? Reproducir ese discurso de la democracia perfecta, ¿verdad? Y de cómo, y yo de repente estuve como analizando un poco esas lágrimas que me brotaron el día de las elecciones, y yo creo que tiene que ver con el duelo, ¿verdad? Con nuestra subjetividad, con el duelo de lo que significa abrir los ojos y entender que Costa Rica no es eso que creíamos que era, y no sé si en algún momento lo fue, ¿verdad? Es decir, pero qué importante esta parte de la subjetividad. Y luego me parece que también, en sintonía un poco con lo que hablaba ahora al inicio del problema de quién es el sujeto de la democracia, es que las mujeres siempre vamos a hacer lo otro en la democracia. Por eso no nos integramos, digamos, tan fácilmente. Y por eso las mujeres que se integran a la democracia tienen que hacer un montón de concesiones al patriarcado, porque nosotras somos lo otro. O sea, el sujeto político de la democracia automáticamente, digamos, no incluye nuestras sensibilidades. Y peor aún si entendemos que no hay nada que se llame la mujer, ¿verdad? Y si abrimos, digamos, a la mirada a la interseccionalidad, ¿verdad? Es decir, es un colapso, ¿verdad? Que tenemos desde el punto de vista de las explicaciones de cómo funciona el sistema democrático, pero atendiendo un poco a lo que decía ahora Camilo sobre historizar los procesos, creo que me parece muy, muy importante lo que mencionaba ahora Majo sobre
el tema de la abstención, ¿verdad? Habría que hacer como un cruce de variables entre la abstención y el género, ¿verdad? Porque, digamos, muchas mujeres sentimos, ¿verdad?, esta exclusión del sujeto político, y la abstención es como un camino, ¿verdad?, que ya no es como este discurso de, ay, la abstención es la gente qué barbaridad, ¿verdad?, sino que ahora más bien incluso desde gente del Tribunal Supremo de Elecciones diciendo, bueno, es que también esa es como una forma de protestar. Sí, bueno, normalmente las mujeres no utilizamos el voto como una forma de protesta porque lo sentimos como una cosa totalmente lejana a nuestras preocupaciones, y nuestra forma de protesta, digamos, tiene que ver con lo doméstico, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nuestro activismo, con nuestras organizaciones políticas y con la rabia feminista, que también, por supuesto, ¿verdad?, eso es una cosa que está cada vez tomando más fuerza. Y yo le agregaría al tema digamos, de esta concreción histórica de las mujeres como autoridad de la democracia, el tema de la dinámica de los partidos interna, la dinámica interna, ¿verdad? La forma en la que se estructura el género en la democracia macro, es decir, donde todos y todas participamos, pero también cómo, ¿verdad? Y quienes hemos estado cerca de los partidos sabemos que ahí pasan unas cosas increíbles, y ahí sí que no hay ideología política que salga librada, ¿verdad? O sea, son unas cosas, y que me parece que sería también muy interesante, ¿verdad?, generizar a los partidos políticos y sus dinámicas de elección interna. José, y después tenemos una pregunta que nos hicieron llegar. Gracias. Bueno, yo precisamente tomo donde acabó Viviana, porque me parece importantísimo que no nos miremos solo el ombligo. Es decir, yo sé que la Suiza centroamericana hace mucho que partió, pero también tener una democracia funcional tiene un valor. Y si no, veamos que el autoritarismo, cada vez que se instala, ¿ustedes creen que es más feminista? No, es más machista, es más represor, ¿no? Y si no, vean los ejemplos que tenemos en América Latina en este momento, desde un presidente que ha declarado a las feministas enemigas de la nación, hasta que finalmente tenemos un mandatario en América Latina con una agenda feminista que por lo menos de momento está respetando, Boric en Chile. Producto también de una circunstancia, una coyuntura muy particular. Pero lo que decía Viviana es cierto. Es decir, no es un tema ni de la democracia, no es un tema de la ideología. Es cuando nosotros hemos trabajado mucho con los temas de paridad y los temas de cuotas en los diferentes países. Vean, y los partidos no se diferencian entre sí a la hora de tratar de evadir la cuota o evadir la paridad. Y lo mismo lo hace el de izquierda que el de derecha, que el populista, que el más institucionalizado. Entonces, yo la única excepción que conozco en América Latina es lo que está pasando en Chile. Pero por lo demás, ustedes pinten a un lado, pinten a otro, y verán que los derechos de las mujeres siempre están postergados, y esto se evidencia desde la propia presencia de las mujeres en los partidos, en las candidaturas o en los gobiernos. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy firmes en exigírselo a nuestra democracia, pero también exigírselo a todos los partidos, y señalarlos continuamente, ¿no? Porque es increíble las argucias de las que se valen para no cumplir con un mínimo de representación de las mujeres. Ahí lo dejo. Bueno, tenemos una pregunta de Carolina González que nos dice, hola, gracias por el espacio. ¿Cuál creen ustedes fue la perspectiva de las campañas 2022 hacia las mujeres como elemento elector, como público meta del mercado electoral? Camilo Marcela, tenía... Sí, sí, a mí me gustaría añadir algo a lo que estaban señalando Joseph y Diana, relacionado con bueno, también lo señaló María José, con el rol de la erosión de las estructuras partidarias en todo el contexto político electoral actual. Porque yo me preguntaba cuando empezó María José justo sobre esto, ¿no? Como sobre cuál, digamos, el vínculo entre populismo y erosión partidaria es más claro, pero creo que también, de la mano con esa reflexión que hacía María José, creo que también la erosión de los partidos
permite que las agendas en temas de derechos humanos en general y derechos de las mujeres en particular puedan vacilar más fácilmente, ¿no? En el sentido de que al no haber digamos, una ideología o una agenda partidaria fuerte, ideológica en el buen sentido de la palabra, a la que tengan que responder los candidatos, es más fácil moverse con el viento, ¿verdad? Un poco en la línea de esa pregunta que nos hacen. Uno se preguntaría por qué si en el programa de gobierno de Liberación Nacional hay una parte sobre derechos humanos, ¿verdad? Y hay una parte sobre derechos de las mujeres, ¿por qué el candidato puede variar su posición tan súbitamente, ¿verdad? Y tiene que ver con justamente con esa erosión y con el hecho de que la mayoría de partidos, no todos, pero la mayoría de partidos no tienen posiciones programáticas con respecto a temas tan vitales como este, y la ciudadanía tampoco reclama o tampoco le parece imprescindible que los partidos la tengan. María José. Sí, a mí me parece que la mayoría de los partidos políticos se limitan, digamos, a hablar del tema de la maternidad, digamos, amplia, ¿verdad? En sus propuestas de campaña. Tal vez incluso algunos temas iniciales que parecería que todavía ni están aprobados, derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Salud reproductiva, tal vez, mejor ponerlo en esos términos, ¿verdad? Pero sí hay una construcción, y eso lo estoy un poco elaborando mientras lo digo, de la mala mujer desde los partidos políticos, ¿verdad? Entonces sí hay como una crítica constante a la mujer que se quiere salir o que quiere más de esas cosas, ¿verdad? Si no me equivoco, el plan de gobierno de Liberación Nacional para esta elección empieza diciendo tenemos que superar lo que nos erosionó en la elección anterior. Tenemos que superar los discursos extremos, tenemos que superar ese debate, digamos, que de alguna manera, entre líneas, podríamos decir, culpando a Fabricio Alvarado y a Carlos Alvarado por, ¿verdad?, posicionarse en dos extremos polarizantes. Y ahora, ¿verdad? Me parece a mí que una estrategia totalmente electorera vuelve a surgir el tema como para caer bien en algunos espacios. Entonces yo creo que principalmente, digamos, en las mujeres hay una limitante con respecto al tema de la maternidad como única, ¿verdad?, posicionamiento claro de los partidos todavía, digamos, hay una dicotomía grande entre las mujeres. ¿Qué hacemos con las mujeres que esos temas de maternidad no le llaman o que son feministas? O incluso aquellas que se atreven a hablar del aborto, ¿verdad? Es como que quisieran eliminarlas totalmente del sistema, porque eso da terror todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Es en este momento para mí es como lo más odiado, no solo desde los partidos, sino en general desde la sociedad. La desigualdad, eso no importa tanto, pero el aborto, odiado. Total. Viviana. Agradecerle a Carolina primero por su pregunta. Quiero aclarar que todo lo que voy a decir a continuación son hipótesis, porque en realidad no lo había como sistematizado tanto, pero me parece que es una pregunta súper valiosa. Veo como dos elementos de las mujeres como target electoral. El primero es que es la mujer, ¿verdad? Es decir, hay una indiferenciación de lo que significa esa categoría. Prácticamente todos los partidos políticos hablan como que si las mujeres fuéramos todas iguales, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido es evidente, ¿verdad? Que no hay una adaptación consciente, ¿verdad?, a las diferentes necesidades y las diferentes expectativas electorales que tenemos las mujeres. Eso como un primer elemento, pero además el segundo es que en general los partidos políticos, pero los dos que están pidiéndonos el voto para la segunda ronda tienen
discursos súper acomodaticios con respecto a las mujeres. O sea, dicen lo que saben, digamos que muchas personas quieren oír. Hasta un límite, que es este que nos está marcando María José, de los derechos sexuales y reproductivos. Ahí no van, ¿verdad? Porque ahí es demasiado riesgoso ir. Pero digamos, en todo lo otro se mueven, ¿verdad? Si están en una iglesia, si están en una cámara, si están en una universidad, o sea, es un discurso muy acomodaticio, ¿verdad? Y que es evidente, o sea, que evidencia que no hay una conciencia de género real y que las mujeres, digamos, estamos siendo instrumentalizadas en esta discusión, una vez más, digamos, lo cual, ¿verdad? Es como lo normal. Ahora, sí me parece interesante destacar que este no es un problema, digamos, que se le puede señalar como a los hombres candidatos, ¿verdad? Es un problema estructural, por eso quiero como establecer este tema de que hay que trascender de los discursos personalistas, pero también de los discursos como partidistas, porque este es un problema de la estructura. O sea, esto pasa en todas las esferas, no solo en los partidos, pasa en todo, pero lo dice Pilar y lo dice la otra y lo dice la otra, aunque sea de la diversidad. O sea, no importa, porque aquí el tema no es la persona, aquí es el tema de cómo se estructura el género. Y por supuesto que este discurso, que si bien es acomodaticio, o sea, supieron leer, digamos, de una manera súper fina la importancia que tiene el cuidado para para las mujeres. Si ustedes, digamos, yo lo quiero rastrear, eso es como una tarea que tengo para los próximos meses, ¿verdad? Pero es rastrear el tema del cuidado en los discursos, porque sí lo que recuerdo es que en los debates de la primera ronda prácticamente todos lo decían, y prácticamente todos lo decían igual. La mujer, no podemos quitar la red de cuidado cuando las mujeres van a trabajar. Algunos más diplomáticos que otros y otros diciendo cosas sobre telenovelas que son imperdonables, ¿verdad? Creo yo. Pero como claros, ¿verdad? De que las mujeres tenemos una necesidad en ese sentido, pero en vez de aprovechar esto para discutir las cosas que a propósito nos decía Camilo ahora sobre la estructura económica, usan eso como un target político. Y a mí me queda clarísimo, digamos, que eso es una estrategia de convencimiento que no tiene como un fundamento ni ideológico, ni tampoco, digamos, que va a tener un fundamento económico, porque hacer esa red de cuidado, digamos, expandida hacia las mujeres trabajadoras, eso necesita plata, ¿verdad? Entonces, no veo, digamos, a los candidatos con sus posturas de género después peleando en la Asamblea Legislativa para que hayan recursos para una cosa como esa. Bueno, muchísimas gracias. Una discusión, bueno, muy rica. De hecho, todavía hay mucho más por decir. Pero bueno, no queremos abusar del tiempo, no solo de las personas que están participando, sino también de las personas que están conectadas. Así que bueno, muchísimas gracias Viviana, Camilo, Majo, Randall y José por estar aquí, ¿verdad? Participar y colocar estos temas tan importantes sobre la mesa. Y bueno, agradecer que esta es una actividad que se organizó en el marco de las ventanas, del programa de Ventanas a la Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas. Y bueno, de parte no solo de la Escuela de Ciencias Políticas, sino también de la Escuela de Filosofía y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también participaron en la organización de este conversatorio. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y que, bueno, que también pueden ver en otro momento esta discusión. Así que muchísimas gracias y buenas noches.